Muchas gracias por la presentación. Entonces yo hoy día les voy a hablar de la voluntad desde una perspectiva electrofisiológica. La electrofisiología, ¿no es cierto?, estudia las señales eléctricas del cuerpo, en este caso del cerebro. Entonces partimos, ¿no es cierto?, con esta decisión. Estamos en un restaurante, tenemos estas dos opciones, ¿no es cierto? Pedazo de carne, pescado, las dos se ven buenas, sopesamos, ¿no es cierto?, los pros y los contras y finalmente tomamos una decisión. Entonces, la pregunta es, ¿podríamos haber tomado la otra opción? Vamos a hablar de que un acto es voluntario si es que pudiéramos haber actuado de otra forma. Es decir, se define un poquito en retrospectiva, lo cual obviamente ya no empieza a dar pistas de lo difícil que es investigarlo. El principal enemigo de la idea de la existencia de la voluntad es el determinismo, ¿cierto? La idea del determinismo es que dado un sistema, si yo conozco como parte del sistema y conozco las leyes que gobiernan ese sistema, en este caso las leyes de la física, voy a ser capaz de determinar con precisión qué es lo que va a suceder en el futuro. Si yo lanzo una pelota, ¿no es cierto? Conozco la fuerza con la que la lancé, las características de la pelota, el ángulo, y conozco las leyes que lo gobiernan, debiera ser capaz de predecir exactamente dónde va a terminar esa pelota. En definitiva, ningún evento físico puede ocurrir sin haber sido causado por algún evento físico anterior. Y el cerebro, como es lógico, es un objeto material, por lo tanto está gobernado por las leyes de la física. Entonces la idea del determinismo es que la verdad es que en el fondo todo lo que hacemos está determinado de antes. Determinismo duro y estricto en el fondo nos diría que en realidad la decisión que tomamos, ¿no es cierto?, por el pedazo de carne, viene desde el momento del Big Bang, ¿no es cierto?, en una serie de relaciones de causa-efecto, hasta llegar finalmente a esta decisión, entre comillas, que en realidad no sería una decisión, sino que estaría determinada, ¿no es cierto? El futuro sería determinístico. Afortunadamente, creo yo, los años 30, Werner Heisenberg, un matemático físico, planteó el principio de incertidumbre. La idea de este principio se resume en esta ecuación, ¿no es cierto?, que dice que si uno multiplica la certeza respecto a la posición de una partícula por la certeza respecto al momentum, el momento es la masa por la velocidad, el resultado es igual a una constante, que es la constante de Planck. Lo que quiere decir esto es que mientras más sabemos respecto a la posición, menos sabemos respecto al momentum de una partícula. De tal forma de que ya no vamos a ser capaces de determinar exactamente el resultado de un sistema, sino que vamos a ser capaces de generar una nube de probabilidades alrededor de la cual debiera estar esta partícula, ¿no es cierto? Si bien esto fue definido obviamente a nivel de mecánica cuántica subatómica, este concepto viene ahora a la idea del determinismo. Y claro, hacer el salto desde el principio de incertidumbre a lo que es la voluntad, un salto muy grande. Pero es importante mencionarlo porque bajo la idea del determinismo puro y duro, la voluntad simplemente no tiene ninguna cabida. Vamos ahora a hablar un poco de, ya metiéndonos más a la parte más biológica, ¿no es cierto? Y tratar de pensar una hipótesis de cómo se ordena esto, cómo se ordena un acto voluntario a través del tiempo. ¿Cuáles son los elementos que necesitamos? Primero tenemos que tener un agente, ¿no es cierto? El agente es un ser, ¿no es cierto?, pensante, que va a ser el que va a realizar este acto voluntario. Vamos a tener luego la voluntad de realizar el acto. Acá una pequeña disquisición. En general, algo respecto a lo que tenemos certeza es que tenemos una percepción de voluntad, nos sentimos voluntarios. Ahora, si es que realmente existe la voluntad como un motor, como un causal de un acto, es algo que no lo tenemos tan claro. Luego, obviamente, viene una preparación del acto. Entonces, si yo quiero realizar algo, tengo que pensar qué músculos voy a reclutar, ¿no es cierto?, para realizar ese acto. Una vez que está la preparación, se ejecuta y luego viene una última etapa que es la agencia. La agencia es la capacidad de sentirse el causal del acto, ¿no es cierto? Yo soy el agente, yo soy el responsable de ese movimiento. Para hacerse una idea, imagínense con un ejemplo puede ser cuando yo un martillo neurológico, ¿no es cierto? Golpeo el tendón patelar, se mueve la pierna, y tú le preguntas al individuo, ¿es voluntario eso o no? No.
De hecho, muchas veces cuando uno cuando hace eso en la clínica, el paciente se ríe, una risa nerviosa, ¿no es cierto? Porque se está moviendo su extremidad, pero él sabe que no es el agente de ese movimiento. A eso me refiero con agencia. Entonces, para estudiar esta secuencia, vamos a dividir en dos partes. Primero vamos a hablar de la percepción de la voluntad y después de la agencia misma. El primero que estudió esto, hizo un experimento paradigmático, fue Benjamin Libet del año 70. Y él trató de ver cómo funcionaba esto, cómo era el orden en que ocurrían estos pasos. Y él se basó a su vez en las investigaciones de Dec de los años 70. Lo que quería hacer Dec era tratar de encontrar un correlato electrofisiológico a nivel del cerebro de un acto voluntario. Entonces lo que hizo es que a los individuos experimentales les ponía electrodos a nivel muscular, ¿no es cierto? Y además registraba electroencefalografía, es decir, el cerebro. Y les decía que tenían que hacer un movimiento, esto es un movimiento simple, por ejemplo, puede ser la flexión de la muñeca, cada vez que ellos quisieran. Entonces lo que tenemos acá abajo es el registro de la actividad muscular, ¿no es cierto? Está en silencio, silencio, y se produce el movimiento. Y vemos que previo al movimiento aparece a nivel cerebral este potencial. Este es un potencial negativo al cual él le puso Braille Shaft Potential. En inglés se traduce Readiness Potential y en español sería algo así como potencial de preparación. Ahora, una cosa interesante de este potencial es que cuando él lo descubrió, vio que partía aproximadamente un segundo antes del movimiento. Y en estudios posteriores se ha visto incluso se puede registrar hasta 2 segundos antes. Entonces, una cosa que ustedes quizás ya se están preguntando y que se preguntó Libet es cómo es posible que sea tanto tiempo atrás, ¿no es cierto? Uno tiene la percepción de que cuando uno decide hacer algo es mucho más rápido que un segundo, ¿no es cierto?, de preparación. Entonces, trató de diseñar un experimento en el cual fuera posible determinar el momento en el cual el sujeto decidía hacer el acto en relación con este potencial. Y el experimento es como sigue. El paradigma es el mismo en el sentido de que mide la actividad muscular, mide la actividad cerebral, pero además le pone al sujeto este reloj, ¿no es cierto? Y él tiene que estar mirando esta pelota que da vuelta. Entonces, la instrucción es, haz un movimiento cuando tú quieras, ¿no es cierto? Pero una vez que realices el movimiento, tienes que decirme dónde estaba esta pelota en el momento en que decidiste hacer el movimiento. Entonces, por ejemplo, el sujeto realiza un movimiento, siempre un movimiento simple, flexión de una muñeca, y dice, bueno, la pelota en realidad estaba en el número 45. Este reloj obviamente está sincronizado con el registro electroencefalográfico y electromiográfico. De esa forma puede ver en qué tiempo ocurre cada uno de estos eventos. Y este es el resultado. Acá tenemos el registro electroencefalográfico a través del tiempo, el registro electromiográfico a través del tiempo, ¿no es cierto? Vemos que aquí está tranquila la electromiografía, se produce el movimiento, tenemos lo que ya sabemos, el Braille Shaft Potential, que parte 1 o 2 segundos antes, y aquí tenemos W. Uso W, que es la letra que él usa en el experimento, W de Will, en el fondo. Y vemos que ocurre 200 milisegundos antes de que se produzca el movimiento. Y esto ya empieza a llamar la atención, ¿no es cierto? Porque resulta que la preparación del acto, que está marcada por este potencial, ocurre mucho antes. El experimento de Libet ha sido replicado montones de veces y el resultado es bastante consistente. Entonces no hay muchas dudas respecto al resultado. Respecto a la interpretación hay un montón de dudas. Y acá se han metido en el fondo no solo neurólogos ni neurocientistas, sino que además filósofos a discutir qué es lo que significa esto. Para complicar un poco más las cosas, se han hecho distintas variantes del experimento de Libet. Y esto es un experimento bien interesante en el cual se le daba estimulación magnética. Los estimuladores magnéticos permiten concentrar un potencial magnético súper alto, un par de teslas en el fondo, concentrado en un punto muy chico, de tal forma de que generan una depolarización de esa región del cerebro. De cierta forma como que deja de funcionar esa región.
aplicado en la corteza motora suplementaria, que es el lugar donde se genera este potencial, y aplicada en distintos tiempos en relación a el experimento de Libet. Y se dieron cuenta que cuando el estímulo se aplicaba al momento mismo del movimiento, no había mucho cambio. Pero cuando lo aplicaban 200 milisegundos después del movimiento, se alteraba la W, es decir, se alteraba el momento en el cual el sujeto percibía que había decidido realizar el acto. Entonces, si puedo alterarlo, se empieza a producir la idea de que en realidad quizás el orden es que se genera el potencial, se produce el movimiento y luego soy consciente de que quise realizar el movimiento. Ahora, después obviamente el cerebro tira esto para atrás. Esto de que el cerebro tome información, ¿no es cierto?, tome percepciones y las cambie en el tiempo es algo que ya sabemos que ocurre en otras áreas y no nos debiera extrañar. Pensemos, por ejemplo, si yo recibo, por ejemplo, veo un objeto que se acerca a mi mano y toca mi mano, voy a tener dos estímulos, ¿no es cierto? El tacto y voy a tener el estímulo visual. Ahora, el estímulo táctil y el estímulo visual se van a demorar tiempos distintos en llegar y en ser procesados a nivel del cerebro. Pero el cerebro los sincroniza para que sea un solo evento, ¿no es cierto? Así que el cerebro sí produce, sí genera estos cambios, ¿no es cierto?, en el tiempo. Ahora, vamos a hablar un poco de la agencia. Este experimento, lo que se hizo, se usó un guante, ¿no es cierto? Un guante que tenía un montón de sensores, de tal forma que esta información llega a un computador, donde hay una mano virtual que hace exactamente lo mismo que está haciendo la mano en el fondo real. Ahora, yo puedo controlar qué porcentaje de lo que hace la mano real hace la mano virtual. Es un poco el juego acá. Entonces, después de un rato de usar el guante, el sujeto está frente a la pantalla, se empieza a sentir el agente de esta mano virtual, ¿no es cierto? Él es el que controla esta mano. Ahora, ahí está con un 100% control. Yo puedo meterle ruido a esta mano de tal forma de que el control no sea un 100%, sino que en este caso, por ejemplo, sea un 0. O niveles intermedios, ¿no es cierto? Y en este experimento lo que se hizo, usando en el fondo este sistema, se hacía resonancia funcional y se buscaba cuáles eran las regiones del cerebro, ¿no es cierto?, que estaban participando en la agencia en este caso. Y se vio un circuito, de acá hablo de circuito porque no es una región, son varias regiones del cerebro que participan, en particular en la unión temporoparietal, ¿no es cierto? Y lo interesante es que este circuito se activa no en el momento en que el sujeto tiene control total de la mano, sino que se empieza a activar progresivamente mientras menos control tiene de la mano. O sea, pareciera ser un circuito que nos llama la atención cuando se produce un movimiento del cual no somos, en el fondo, el agente. Y la percepción de la agencia desde el punto de vista temporal también se puede modificar con estimulación magnética en estos mismos nodos que les mostré. En este caso, en este experimento, lo que se hace es que hay un reloj de Libet, el sujeto tiene que apretar un botón cuando él quiera y se produce un shock eléctrico 250 milisegundos después. A veces al sujeto se le pregunta dónde estaba el reloj cuando apretó el botón, dónde estaba el reloj cuando recibió el shock, ¿no es cierto? Y esa distancia de tiempo puede modularse con estimulación magnética, ¿no es cierto?, en estos nodos. O sea, yo puedo cambiar esta percepción. Y de cierta forma esto es un experimento de agencia, porque finalmente el sujeto aprieta el botón y viene el shock. Entonces, pasado cierta cantidad de eventos, empieza a relacionar, empieza a sentirse él y la gente, el causante de estos shocks, ¿no es cierto? Pero la distancia en la cual se producen en el tiempo puede ser modulada. Entonces, vamos a plantear entonces el modelo nuevamente. Esto es basado en una adaptación del Dr. Mark Hallett, que es uno de los que ha estudiado harto este tema. Voy a partir primero por un mínimo resumen del cerebro en el fondo, explicar principalmente que la región frontal del cerebro es la que participa más en la realización de los actos, la parte más motora, ¿no es cierto? Y la región más posterior es una región, entre comillas, más pasiva, que es la que recibe la información. Entonces, se recibe información atrás, ¿no es cierto? Se procesa y la región frontal, ¿no es cierto?, es la que genera el acto usando la información dentro. Entonces tenemos el área premotora, ¿no es cierto?, que está a nivel frontal, que recibe información de las áreas límbicas, las emociones, áreas parietal frontal, ¿no es cierto?, el ambiente, la región frontal misma, la parte más cognitiva, el hipotálamo que nos informa del medio interno, ¿no es cierto?, cómo está el azúcar,
eso me produce hambre, cómo está, ¿no es cierto?, la concentración de sal, ¿no es cierto?, eso me produce sed, etcétera. Entonces, aquí se generaría la decisión, ¿no es cierto? Se planifica el movimiento y luego se realiza el movimiento. El movimiento, ¿no es cierto?, va a producir activación de terminales sensitivas, de tal forma de que eso va a generar una señal de feedback que va a ir al área parietal posterior, acá atrás. Y el área motora también va a informar al área parietotemporal de la intención que tiene. Entonces, en el área parietotemporal, acá, va a llegar dos informaciones. Uno, lo que quiero hacer, ¿no es cierto?, del área premotora, versus lo que realmente estoy haciendo, ¿no es cierto? Y en la medida en que estas dos cosas coinciden, entonces yo me siento el agente, yo me siento el causante de este movimiento. Vamos a llevar esto ahora a la práctica, con algunos casos, en el fondo, condiciones clínicas en las cuales se pueden alterar estas cosas. Lo más simple, la lesión de la vía motora, por ejemplo, un infarto en la región motora. En este caso, el sujeto, por ejemplo, puede tener la voluntad de mover su brazo, puede planificar el movimiento del brazo, pero el movimiento no va a ocurrir. Y no va a sentir agencia, ¿no es cierto? No va a sentirse la gente porque nunca ocurrió el movimiento. Pero tenemos casos más raros, por ejemplo, los tics. Los tics son movimientos, ¿no es cierto?, que vienen precedidos de una sensación imperiosa de realizarlos. Y una vez que uno los realiza, uno siente un alivio. Por ejemplo, para que se hagan una idea, es como uno puede sentir, por ejemplo, una tensión a nivel cervical, empieza a sentir la tensión, hace un estiramiento y siente un relajo, ¿no es cierto? Esto, todos pueden tener uno que otro tic, pero hay personas que realmente tienen trastornos por tics, y en caso más severo es lo que se llama el síndrome de Gilles de la Tourette, ¿no es cierto?, que puede ser tremendamente disruptivo. Ahora, que las personas con tics son capaces de percibir esta sensación premonitoria y son capaces de controlarlo. En el fondo, si tú le dices, ¿puedes contener el tic? Sí, lo pueden hacer. Hasta que empieza a generarse esta tensión y llega a un nivel tal en que ya simplemente realizan el movimiento. Entonces, este movimiento está como al borde de ser voluntario o no voluntario, porque obviamente nadie quiere tener tics, ¿no es cierto? Sin embargo, el movimiento termina ocurriendo, ¿no es cierto? Y con una agencia dudosa. De hecho, los pacientes que tienen tics crónico, pasado cierto tiempo, ya dejan de sentirse los agentes del movimiento. Luego tenemos los trastornos funcionales. Esta es una patología que ha cambiado un montón de veces de nombre. Primero fue llamada histeria, ¿no es cierto? Después, en la época de Freud, le llamó trastornos conversivos, ¿no es cierto? Daba la idea de que alguien tenía un trauma, en general de origen sexual principalmente, que generaba en el fondo un trauma psicológico y la persona terminaba transformando este trauma psicológico que no era capaz de procesar en un síntoma neurológico, como podría ser un movimiento involuntario, ¿ya? Luego de esa visión conversiva pasó a trastornos psicogénicos y hoy día hablamos de trastornos funcionales porque hemos visto que esta causalidad en el fondo entre trauma y trastorno funcional no está muy clara. El punto es que estos pacientes en el fondo realizan movimientos, planifican movimientos, realizan movimientos que tienen todas las características de un movimiento voluntario. Desde el punto de vista electrofisiológico usan la maquinaria que se usa en un movimiento voluntario, sin embargo ellos no se sienten los agentes de este movimiento, no sienten que son los responsables de este movimiento. Y por último tenemos el caso de la corea. Corea significa baile en griego, ¿ya? Corea se produce, hay dos grandes causas degenerativas, corea de Huntington o causas autoinmunes, y acá en general hay daño en el fondo en la región que controla, que modula la cantidad de movimiento que hay. Y aquí se producen movimientos caóticos, totalmente desorganizados, ¿no es cierto? Que evidentemente no son voluntarios. Sin embargo, si tú le preguntas a la persona que tiene corea por qué realizó ese movimiento, dijo, sí, porque quise hacerlo. El movimiento no tiene ningún sentido, ¿ya? Pero el paciente puede llegar a sentir la agencia. Entonces vemos cómo esto que al principio hablábamos como una sola palabra, voluntad, tiene distintas etapas en el fondo, distintas partes que están ubicadas en distintas partes del cerebro, ¿no es cierto? Y que pueden fallar por separado. Este caso de un paciente que tiene este movimiento involuntario, ¿no es cierto? Pega un combo hacia atrás, ¿no es cierto? Es un movimiento que parece voluntario, tiene todas las características de un movimiento voluntario. De hecho,
lo estudié en laboratorio de electrofisiología y aquí pueden ver un Verais-Chaff Potential, ¿no es cierto? O sea, este movimiento está usando toda la maquinaria voluntaria. Sin embargo, el paciente no lo reconoce como tal. A veces los tics también pueden ser difíciles de distinguir. Eh, acá lo que tenemos es un paciente que tenía un movimiento en el fondo involuntario y estaba la duda si eran trastornos funcionales o tics. Y lo que hicimos es que le pedimos que hiciera movimientos voluntarios, ¿no es cierto? Que él los definiera como voluntarios y en ese caso encontramos el Verais Chaff Potential, pero cuando aparecían los movimientos involuntarios no tenía Verais Chaff Potential, ¿ya? Entonces esto nos permitió definir que en realidad no era un trastorno funcional, los trastornos funcionales siempre tienen Verais Chaff Potential, sino que era un TIC, ¿no es cierto? Entonces, aquí una aplicación, ¿no es cierto?, práctica de este conocimiento respecto al estudio, ¿no es cierto?, de los actos voluntarios. Ahora, ¿qué es lo que pasa en estos casos de trastornos funcionales? Lo más probable es que hay una falla acá, ¿no es cierto? O sea, el área premotora no está informando al área parietotemporal de que el sujeto quiere realizar, ¿no es cierto?, este movimiento, y hay una falla en la agencia. Y de hecho esto se ha visto en el fondo en estudios con resonancia funcional, en los cuales se ha comparado pacientes con sujetos sanos y se ha visto que efectivamente hay una hipofunción en esta región temporoparietal, ¿no es cierto?, que es la que participaría en el sentido de la agencia. Es interesante que desde que apareció esta idea de Libet, la discusión cambió un poco desde el determinismo versus libertad o voluntad a subconsciente versus voluntad. ¿Puede un acto libre ser inconsciente? Esa es la pregunta. Y les quiero poner un ejemplo. Yo asumo que todos los que están acá llegaron en forma libre, ¿no es cierto? Están libremente oyendo esta charla. Y llegaron acá a través de una serie de actos libres. Pero si ustedes piensan desde el momento en que sonó el despertador hasta que llegaron acá, ¿qué tan conscientes fueron de lo que hicieron? ¿No es cierto? ¿Realmente fueron conscientes? ¿Estaba a nivel consciente cuando iban manejando, ¿no es cierto? O cuando iban ahí en la bicicleta, no sé. ¿Eran realmente conscientes? ¿O su cabeza estaba quizás, su conciencia estaba preocupada de otra cosa, de lo que iban a hacer durante el día, de su agenda, etcétera? Entonces pareciera ser que actos que consideramos, porque si yo les preguntara cuando se vinieron manejando, ¿ustedes eran los que estaban manejando? Sí. ¿Y eran responsables? Sí. De hecho, si hubiera habido un accidente, ustedes serían considerados responsables de eso, ¿no es cierto? Pero pueden haber hecho todo eso sin siquiera haberlo pensado, ¿no es cierto? Entonces aquí como que sonaba esta idea de que pueden haber actos, ¿no es cierto?, que consideramos voluntarios y sin embargo están a nivel subconsciente. Como les decía, esto no solo ha sido materia para discusión de científicos, sino que también de filósofos. Y acá quiero tomar algunas de las críticas que se le ha hecho, no tanto a Libet mismo, porque Libet es igual es cauto respecto a los resultados de su experimento, pero a partir de este experimento se ha planteado, ¿no es cierto?, que derechamente que la voluntad, la capacidad de voluntad no existe, ¿no es cierto? Entonces, algunas cosas para considerar. Los movimientos motores simples, que son los que se usan en este experimento, no parecen ser un buen paradigma para estudiar la voluntad en su totalidad. No parece ser lo mismo, por ejemplo, decidir, estando en el fondo de un experimento, decidir la flexión de una muñeca versus decidir casarse, por ejemplo, o decidir optar por estudiar una carrera. El experimento de Libet no se mide tanto la voluntad de realizar un acto, sino que cuándo realizó el acto. Porque en realidad el fondo, lo que uno puede hacer, lo que está haciendo, lo que se le pide que haga al sujeto, en realidad es un movimiento súper particular, ¿ya? Que tiene que ser, y de hecho tiene que ser un movimiento simple para que el experimento resulte. Y tampoco existe una razón clara para realizar el movimiento, ¿no es cierto? El sujeto está sentado y tiene que hacerlo, pero hacerlo antes o después no hay una causa clara. Una forma de resumir esto es que en el fondo algunos dicen que el verdadero acto voluntario no está en esta flexión de la muñeca que hace el sujeto una vez que ya está con todos los cables y todo en el estudio, sino que el verdadero acto voluntario está en participar, decidir participar de este experimento. Les voy a mostrar ahora por último otra forma de entender esto, que a veces se menciona como una crítica a la idea de Libet, pero en realidad me parece que complementa un poco la forma en que entendemos los actos voluntarios. Y es el modelo de acumulador estocástico.
Esta es una idea de Aaron Schrödinger que se basa en la idea, en el concepto del ruido neuronal, ¿ya? Entonces, imaginémonos de nuevo este experimento, el sujeto está sentado ahí, tiene que hacer este movimiento y volvemos a lo mismo. ¿Cuál es la razón para realizar el movimiento? Entonces, la pregunta es, ¿cómo tomamos decisiones cuando no tenemos una razón importante para tomar esa decisión? Entonces, podemos imaginar las neuronas que están ahí, el concierto de neuronas que están ahí disparando a distintos tiempos, sin recibir mucha información, ¿no es cierto?, respecto a ninguna razón buena para realizar el movimiento. Pero las neuronas están activas igual, ¿no es cierto? Y están activas a través del tiempo y van fluctuando, ¿no es cierto? Esto imaginémoslo como imaginemos que estamos en un lugar apartado de la ciudad, prendemos la radio, ¿no es cierto? La radio empieza a buscar señal, no encuentra nada. ¿Y qué es lo que va a hacer? La radio tiene un amplificador y va a empezar a amplificar cualquier señal que haya en cualquier lado, ¿no es cierto? ¿Qué va a producir? Ruido. Ahora ese ruido no va a ser estable, va a cambiar, ¿no es cierto? Va a cambiar de forma estocástica. La idea es que las neuronas están en las mismas, ¿no es cierto? En este caso, el sujeto está sentado, tiene que decidir cuándo mover sin que tenga una buena razón para hacerlo. Entonces están las neuronas ahí fluctuando, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que en la medida en que esta curva sube, y aquí sube, vamos a hablar de que se hace más negativa, ¿no es cierto? Esta curva en realidad representa la polaridad de las neuronas. En la medida en que se hace más negativa, aumenta la probabilidad de que se produzca un movimiento. Y cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, esa probabilidad supera un umbral y se produce el movimiento. Y nosotros lo que hacemos entonces es que tomamos estos datos, los promediamos y producimos nuestro Verais Shaft Potential. Que en realidad sería básicamente ruido, ¿no es cierto?, que está fluctuando de manera estocástica hasta que llega a cierto punto y se produce el movimiento. En este contexto, ponerle un tiempo al inicio de este potencial no tiene mucho sentido. Entonces, comparar el inicio de este potencial con el momento en que el sujeto se hace consciente de que quiere realizar el acto no tendría tanto sentido. Y yo creo que este planteamiento tiene aplicaciones bien prácticas. Imaginémonos esta persona que está, ¿no es cierto?, acá en la piscina, llega a una piscina, quiere bañarse, ¿no es cierto? No hay nadie en la piscina, tiene toda la mañana libre y tiene que decidir saltar, ¿no es cierto?, al agua. Saltar antes, saltar después, saltar en este momento, 1 minuto después, 2 minutos después, no tiene ni una implicancia práctica, moral, trascendental, nada. Entonces, ¿cómo decide saltar? ¿Cómo no se queda paralizado en el fondo? ¿Qué es lo que finalmente lo motiva a llevar ese acto? ¿Cómo entonces imaginar estas neuronas, ¿no es cierto?, que están fluctuando en este ruido neuronal, ¿no es cierto?, sin ninguna señal clara y que de repente supera el umbral y esa es la señal que usa para finalmente saltar, ¿no es cierto? Lo mismo puede ser para decisiones en las cuales quizás las dos opciones son muy parecidas. Dos opciones muy buenas, dos opciones muy malas. Tengo que tomar la decisión igual, ¿no es cierto? Las he sopesado, son todas exactamente igual. Entonces, aquí quizás el ruido neuronal, entre comillas, finalmente nos permite cargarnos hacia un lado o hacia el otro. Algunas ideas finales, entonces. Respecto a la voluntad como motor o como causal de un acto, no sabemos mucho, la verdad. Y no hay mucha evidencia. Lo que sí tenemos más evidencia respecto a la percepción de un acto como voluntario. Y eso sí sabemos que requiere la participación de distintas regiones del cerebro y pareciera que parte de este proceso ocurre a nivel inconsciente. La voluntad depende de un sistema. Y donde hay un sistema pueden haber fallas, ¿no es cierto? Como les mostré en el fondo, existen casos clínicos en los cuales está la voluntad, ya sea en sus distintos nodos, falla y se producen actos en el fondo que parecen voluntarios, pero no lo son. Y finalmente, volviendo un poco a la idea que plantea de los filósofos, con un poco de precaución, ¿no es cierto?, que prácticamente todo lo que sabemos respecto a la electrofisiología de la voluntad en el contexto de actos motores simples, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ser súper conscientes de las limitaciones en el fondo de la técnica a la hora de pretender extrapolar estos conocimientos y el fondo para la voluntad como un todo, ¿no es cierto? Entonces, estos modelos sí son, a mí parecer, muy útiles para entender ciertos problemas motores
pero hay que ser cauto para llevarlo en el fondo a niveles más elevados de decisiones. Eso quería contarles. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay preguntas en el auditorio. Una pregunta, cuando uno está en una situación como un esquiador que está bajando una ladera, un slalom, y hay obstáculos, un tenista que está respondiendo pelotas que vienen a más de 100 kilómetros por hora, da la impresión de que hay un acto voluntario, pero esa persona entra en una suerte de automatismo para hacer eso. Sí, lo más probable es que sí. De hecho, en el ejemplo del tenis, por ejemplo, em, es no solo automático, sino que es un acto anticipatorio. Si tú esperaras ver la pelota para pegarle, sería físicamente imposible porque la percepción visual se demora como 200 milisegundos en producirse y llegar a nivel consciente. En ese momento la pelota ya está atrás. O sea, es una suerte de automatismo en ese Hay caso. algo de todas maneras hay algo de automatismo y además automatismo que se adelanta en el fondo a la percepción. Si tú no te adelantas, no, la pelota ya pasó. Interesante. Andrés. Súper interesante, gracias por la presentación. La pregunta es, ¿dónde se intersecta esto un poco con la psiquiatría? Porque uno podría pensar en la psicopatía o en estas patologías, medir los Bereitschaft potencial y ver qué hay ahí. Sí, se han hecho estudios en esquizofrenia y se ha visto que son mucho más pequeños estos potenciales. Sí. Em, pero más allá de eso no se sabe mucho más, la verdad. Se ha estudiado también en depresión y se ha visto que son más pequeños los potenciales. Sí. Pero de nuevo, estos son. eh, yo creo que hay que tener en el fondo cuidado con llevar esto más allá de lo. O sea, acá lo que le estoy pidiendo al individuo es que realice la flexión de la muñeca, nada más. ¿Fija? Entonces, de repente puede ser medio complicado llevar eso más allá a patologías tan complejas como puede ser en el fondo una esquizofrenia o una depresión. Hay un comentario del doctor Héctor Duque. Excelente, Felipe, presentación clara, ilustrada y elegante. Agradece mucho. Y Alejandra Segovia pregunta, ¿cómo se imbrican voluntad y conciencia? Ujú. Claro, esa es un poco la pregunta que queda después del experimento de Libet, ¿no es cierto? Eh, Porque previo a este experimento uno tenía la percepción, ¿no es cierto?, de que todos los actos voluntarios son conscientes, ¿no es cierto? Y aquí lo que se ve en el fondo es que no es tan así, pareciera ser que hay una preparación en el fondo de la decisión que ocurre a nivel subconsciente. Y hay experimentos, de hecho, que miden un poco, se meten un poco más a estudiar esto. Hay un estado que se llama como de preconciencia del acto en el cual uno puede interferirlo. Y lo otro que puede ocurrir también es que una vez que también se ha estudiado, es que una vez que aparece el W, o sea, uno decide hacer el movimiento, existe después un tiempo en el cual uno puede vetar el acto. ¿Ya? Entonces, hay cosas hay actos que son evidentemente conscientes, actos voluntarios evidentemente conscientes, actos que parecen ser voluntarios y son inconscientes, pero dentro de esos actos inconscientes, si uno le pone atención, ¿no es cierto?, puede en el fondo interferir sobre él. Y es como el ejemplo cuando uno está manejando, por ejemplo. Está manejando de forma automática, pero uno si quiere puede en el fondo poner atención en eso y hacerlo como en el fondo llevarlo, subirlo a nivel de la conciencia. Doctor Roque Sanz. Muchas gracias. No, estuve mucho rato tratando de pensar y entender, porque uno trata de ser inteligente en esta cosa. Trata nomás, no va más allá. Yo quería
preguntarte o pedirte de alguna manera que la electrofisiología tiene indicaciones dentro de la clínica y cómo la usamos ahí, uno vislumbra los tics, qué sé yo, y quizá un poco de aterrizar esto en la clínica, cuando se usa, cuando se utiliza, no solamente en experimentos, sino en la acción diaria. Y otra pregunta difícil es, ¿cómo entender el Gilles de la Tourette, en que tiene dos cosas, que son expresión del cerebro y expresiones de dicción, de palabras, de acción, además de los movimientos anormales? Ujú. En cuanto a la primera pregunta, ya lo estamos, es algo que este año de hecho partimos con exámenes en el fondo que lo estamos usando para diagnosticar este tipo de trastornos funcionales, ¿ya? Así que se hace y de hecho en el fondo lo hacemos todas las semanas en el fondo, está ahí disponible. Y lo usamos principalmente para diagnosticar trastornos funcionales o psicogénicos. También se usa para otras cosas. En cuanto al síndrome de Tourette, una forma de entenderlo es como más bien un trastorno sensorial que un trastorno motor. Estos pacientes desarrollan, ¿no es cierto?, esta sensación imperiosa de realizar un movimiento. Y el movimiento es como pareciera ser más la consecuencia de esta sensación que en el fondo el problema en sí. De hecho, nos ocurre a veces, a veces los casos de Tourette muy severos, uno puede inyectar toxina botulínica, ¿no es cierto?, paralizando los músculos, pero muchas veces no funciona porque el sujeto sigue teniendo esta imperiosidad de realizar el movimiento. ¿Te fijas? Entonces uno no está tratando el origen. ¿Sí? Son unas ganas de realizar el movimiento que además se refuerza porque luego del movimiento hay un alivio. Entonces parece ser todo más bien perceptual y lo motor más bien una consecuencia. ¿Y cómo se encaja con el lenguaje? La procacidad que a veces tienen estos enfermos al lenguaje. A ver, la gran mayoría de los síndromes de Tourette no emiten fonemas, o sea, no emiten palabras, sino que emiten sonidos, ¿ya? Esto de emitir palabras, obviamente es lo que más llama la atención, pero es más bien raro. Em, y en el fondo el sistema vocal es un sistema motor. Entonces, esta división que hacemos, pues nosotros hablamos de trastornos por tics cuando hay solamente tics y o sea, hay solamente tics motores y no vocales. Es una división un poquito artificial porque los tics vocales finalmente también son motores. Entonces terminan siendo igual actos, ¿no es cierto? Y lo que hay en el fondo es una sensación en el fondo urgente de realizar ese acto. Así que volvemos un poco a lo mismo, esta sensación premonitoria que se construye a través del tiempo hasta que llega a ser insoportable si es que uno no realiza el acto. Tiene cierto correlato y de hecho se da mucho que estos pacientes tienen trastornos obsesivos compulsivos. Y de hecho hay una forma de entender los tics como en el fondo una obsesión, ¿no es cierto?, por realizar un movimiento y luego una compulsión que en el fondo lo resuelve. Hay varias preguntas del auditorio virtual. Rolando Castillo pregunta, ¿cuál sería el rol de las cortezas mediales, en particular prefrontales, ventromediales y cortezas cinguladas, en el paradigma expuesto de la voluntad? Al menos en psiquiatría tienen importante rol en volición y conciencia del self. Sí, respecto a la conciencia en el fondo, la verdad no, es una pregunta que todavía está resolviéndose, no lo sabemos bien. Y sabemos acá que más que regiones particulares tenemos circuitos, ¿no es cierto?, que están participando, que en el fondo están participando en la generación de esta percepción de la conciencia. Y en cuanto a la voluntad, como les decía, la voluntad como algo que genera el movimiento, como un causal, es algo que derechamente no se ha encontrado. Lo que sí se ha encontrado es la percepción de voluntad, ¿no es cierto?
que estaría dado primero por las regiones prefrontales, ¿no es cierto?, donde se genera este potencial, y luego por las regiones parietales, en particular la unión temporoparietal, donde se genera esta sensación de que yo soy el agente del movimiento. Sabemos también que, por ejemplo, los pacientes con trastornos funcionales además tienen alteraciones a nivel límbico, ¿no es cierto?, que región que regula las emociones. Hay dos preguntas más. Esta técnica es la que está incorporada en el método de neurofeedback, pregunta María Pía de la Maza. Y si tiene la meditación algún rol en hacernos más conscientes. Sí, esta técnica, a ver, es complicado usarlo para neurofeedback porque una cosa técnica, este potencial en realidad uno lo obtiene mediante la promediación de una serie de eventos. Entonces es difícil usarlo como feedback. Y la meditación, claro, o sea, en el fondo uno puede tratar de... La pregunta acá en el fondo es si uno realmente quiere ser más consciente, porque la verdad es que en la medida en que uno puede dejarle a su sistema subconsciente la mayoría de los actos motores, eso nos permite pensar en otras cosas, ¿te fijas? O sea, si uno tuviera que estar todo el tiempo consciente de cada acto motor que realiza, sería agotador, no podríamos usar la cabeza para otra cosa, ¿no es cierto? Tenemos que estar conscientes de nuestra postura, de estar respirando, del fondo estar caminando, moviendo, dando cada paso, ¿te fijas? Entonces, yo creo que tiene su función el hecho de que esté a nivel subconsciente. No sé si hay alguna otra pregunta. Si no, los dejamos cordialmente invitados a PrEP, profilaxis post-exposición sexual y laboral, la próxima semana. Y en el segundo piso hay un café para los que quieran compartir un rato. Muchísimas gracias. Gracias.